a hacer, diríamos, ejes en común del pensamiento entre Agustín y Víctor Frankl, ¿no? Agustín, hombre del siglo entre cuarto y quinto, porque es del 354 a 430, y Víctor Frankl, hombre del siglo XX, ámbito diferente, cultura diferente, dedicación diferente, y sin embargo, hombre del 1905 al 1997. O sea que fíjense que ya saben muy bien todo lo que vivió y experimentó, y con sus casi 93 años, hasta el último momento, dio ejemplo de lo que es el sentido de su existencia. Él dijo al final, el sentido de mi vida, ya que es el gran motor, ¿no es cierto?, de su psicoterapia, el sentido existencial de mi vida fue ayudar a los demás que descubran el suyo, su sentido. Hay ciertos ejes que siempre los destaqué, muchos más, pero estos son los más importantes. Lo vamos a ir desarrollando. Esto, hoy, aclaro, para los que recién se incorporan, que es nada más que un aperitivo. Claro, una cosita muy suelta, muy sencilla, para introducir los otros 2 días que vamos a tener un poquito más en detalle contextos de uno y de otro, para comparar Agustín y Frankl. Lo básico, hay un eje antropológico fundamental y fundante. Es decir, siempre digo que detrás de todo saber o qué hacer hay una determinada mirada o visión del hombre. Coinciden Agustín y Frankl con distinto lenguaje, porque estamos hablando de un hombre de la patrística, es decir, de los primeros siglos del pensamiento latino y greco en el cristianismo, y el otro, un hombre del siglo XX, con una formación científica, con lenguaje científico. Así que fíjense en la distancia y sin embargo, más allá de las palabras y de los argumentos, tenemos que tener siempre en cuenta que los contenidos pueden coincidir. Las palabras son diferentes, pero los contenidos los mismos, ¿sí? Por eso el desafío es tratar de buscar cuáles son esos ejes en común que hay entre Agustín y Frankl, más allá de la cultura de cada uno de ellos y sus palabras, ¿no? Cómo utilizan el lenguaje, que es todo un tema. Ustedes saben que el tema del lenguaje es fundamental, ¿no? Wittgenstein es el actual que pueden consultar con el tema del lenguaje, además de la hermenéutica de Paul Ricoeur, donde el lenguaje en sí ya nos está diciendo mucho, no solamente los contenidos, ¿no? Así que vamos a ver un poquitito de la antropología básica, también la visión de Dios, en Agustín clarísimo, del Dios interior, que es también todo su gran aporte, ¿no? Del Dios interior, del Dios del corazón, no ya lo objetivo, ¿no? Como diríamos con Kierkegaard luego, ¿no? Ya en el mundo moderno, más que una verdad objetiva de Dios, es importante saber qué Dios espera de mí en mi corazón, ¿no? Ese Dios real, experiencial, vivencial, que me está diciendo algo y me está pidiendo algo porque tengo una misión en la vida. Por eso voy a hablar un poco de esa religación, eh, digamos, de Dios con el hombre y el aporte de la religión, que son dos cosas distintas, ¿no? Víctor Frankl adelanta que muchas veces la gente va dejando la religión institucional, pero la religiosidad interior, como deseo inconsciente, innato en cada hombre, siempre va a estar presente, siempre. O sea que podríamos hasta jugar con la imaginación, podrían desaparecer las religiones, pero nunca va a desaparecer el encuentro del hombre y el deseo del hombre con Dios, ¿no? eh, Porque hay un Dios interior que clama por su criatura, es un hecho. Eso está muy presente tanto en Frankl como en Agustín, o en Agustín y Frankl. En Frankl va a estar sobre el tema de su gran tesis doctoral, lo saben, ¿no? Del Dios inconsciente, que era el verdadero título, que luego fue publicado como La presencia ignorada de Dios. Vamos a hablar de eso, que es muy interesante, muy rico, porque es un tema fronterizo entre lo ontológico o metafísico, lo teológico y lo psicológico. Vamos a hablar de la conciencia y del inconsciente espiritual, o sea, conciencia en Agustín, inconsciente espiritual en Frankl, interior y maestro interior en Agustín, e intuición y corazón en Frankl. ¿Ven? Voy comparando. Vocación a la unidad y motivaciones fundamentales, el amor, en ambos. Libertad y gracia, en Agustín, que es el gran doctor de la gracia y la libertad. Y en Frankl vamos a hablar de libertad, responsabilidad y destino, ¿no? Vamos a ir viendo un parangón, pero perfecto. El tema de la felicidad, uno de los grandes temas. Felicidad es una cuestión espiritual, no es como la alegría o el placer.
Luego, el tema del sufrimiento y la tríada trágica que juegan en este tema de la paz interior, ¿no? Vamos a hablar de la salud integral, salud espiritual, salud psicoespiritual, diríamos, en Frankl, porque de hecho a él no solamente se puede llamar logoterapia eh, lo que hace, sino no terapia, o sea, terapia espiritual, cuidado, ¿no? Va mucho más allá, como uno de sus trabajos que se llama Cura Médica del Alma, Cura Médica de Almas. Interesante, ya solo el título nos está diciendo para dónde apunta, ¿no? Y el sentido existencial de ambos. Luego voy a enviar citas claves, ¿ven? Material de apoyo para que lean ustedes en casa, porque siempre lo bueno es como cuando daba clases, ¿no? En la facultad. Durante de semana a semana le daba lecturas, porque habiéndolo leído ya es más fácil la comprensión. Entonces, citas claves de ambos autores, muy pocas, porque tengo infinidad, pero les voy a dar muy poquitas, creo que las claves, y la bibliografía por el que quiera ampliar, ¿no? Referencias filosóficas y teológicas me parece que son también importantes. Fíjense que, como les digo, tienen un interés en común, como diríamos, primero filosófico. No se olviden que Agustín, el comienzo de su conversión no es de un momento al otro, no hay nada de un segundo al otro, no existe, eso es una ficción. Todo, incluso desde el punto de vista de la fe, Dios nos va preparando para un momento de eclosión. Hasta con Pablo lo hizo, ese Saulo, ¿no? Que fue viendo el martirio de Esteban, etcétera. La gracia fue trabajando. Y en Frankl lo mismo, y en Agustín lo mismo. Frankl tiene una evolución muy importante en la vida espiritual religiosa también, pero eso es aparte, ¿no? Y en Agustín, él mismo lo dice en las confesiones, que lo primero que se recomienda, confesiones y soliloquios son los textos que hablan de lo que ha hecho Dios en él, más que una autobiografía. Cuidado, ¿eh? Él mismo lo aclara. Esto no es para contarles como para los curiosos saber cómo fue mi vida, que después otros lo imitaron, pero con un egocentrismo total. Agustín lo hace para mostrar cómo obró Dios en su vida y cómo él lo descubre después. Y ya a los 19 años dice, comencé a levantarme, con esa idea de levantarse del charco, a través del famoso libro del Hortensio de Cicerón, que está perdido, porque fíjense en cómo Dios hace las cosas, ¿no? Nos llega a cada uno de acuerdo al perfil de cada uno, de los intereses, como Agustín, era un joven ya estudioso, le llegó a través de un libro de filosofía, y ahí comenzó a levantarse gracias a Cicerón, ¿no? Que era el autor predilecto de su época, un bestseller, diríamos, ¿no? Hoy día. ¿Quién no leía Cicerón, ¿no? ¿Qué romano de cultura romana? Porque él, aunque nace en el norte de África, no se olviden que era parte del imperio romano. Y llega a ser él, que no es poca cosa, siempre hay que decirlo, como maestro de retórica y gran docente, llega a ser el orador oficial del emperador. Así que imagínense en la posición social de este hombre, que ya venía un poquito acompañado por el padre, Patricio, que era también hombre de política, y había orientado a su hijo por el mismo camino. Pero todo esto que él aprendió, como siempre, la providencia hace que todo lo que uno aprenda lejos de Dios sirva para después, cuando uno está con Dios, ¿no? Y todo eso que él vivió, experimentó y aprendió, lo aplicó para defender el Evangelio, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Como Dios obra de esa manera, ¿no? Como Saulo, un gran fariseo religioso, cerrado, que él hacía lo que tenía que hacer, incluso el Sanedrín, porque era parte diríamos, del complejo y de la staff directiva religiosa de los doctores de la ley, los fariseos, los levitas, y los sacerdotes, ni hablar, y lo mandan a perseguir a los cristianos después de haber ellos acabado con Jesús, ahora tocaba el turno a los que lo seguían. Así que él aprendió lo que era la religión de esa manera vista, para cuando Jesús lo toca y le cambia el corazón y se da cuenta que acá hay una superación total de la religión, como una estructura observante, legal, doctrinal, que había que llevar a rajatabla y había que liquidar al hereje, por decir así, porque para ellos era Jesús y los apóstoles un hereje para la religión judaica en su momento, ¿no? Y gracias a que Saulo, o Pablo fue Saulo, pudo comparar ambas cosas. La gracia y la libertad de Cristo, que te cambia el corazón, con una religión legal que no te cambia nada. Si no hubiera habido un Saulo previo a Pablo, no podría haber dicho y enseñado todo lo que él enseñó. La superación de Cristo sobre la ley mosaica.
que no cambia nada, ¿no? Entonces, con Agustín pasó lo mismo. Agustín tuvo que transitar el camino que transitó y no como se suele decir, oh, era un gran pecador y a los 32 se convierte. Todo eso es folclore, a veces decimos para la tribuna, ¿no? Acá es una expresión argentina, ¿no? Como diciendo para el común, pero no, no es. La realidad no es eso, es mucho más profundo. Un hombre de letras, un hombre cultísimo, y que estaba lejos, sí, por supuesto, de Dios y de su gracia, ¿no? Pero tuvo que pasar por todo eso. Eh, la antropología básica significa esto que he dicho. La visión de uno y de otro coinciden, cómo consideran al hombre, porque a partir de la consideración del hombre se ve todo lo demás. No se olviden que hasta los números que parecen tan lejanos a la filosofía, de acuerdo a cómo un economista ve al ser humano, así va a ser un plan económico. Es un hecho. Y así que siempre detrás de todo saber y qué hacer, sea el arte que sea, medicina, economía, política, lo que quiera, la visión del hombre es fundamental. Vamos a ver, hablando de medicina, ¿no? La visión también ontológica del ser humano, qué es lo que existe, qué es lo real, para comparar lo enfermo y lo sano, qué es la patología, qué es la sanidad, va a tener mucho que ver este principio, ¿no? El ser es, el no ser no es. Así que la enfermedad, como el mal, es una carencia de un bien debido, que era el gran tema de San Agustín. ¿Por qué el mal? Que es el tema de mucha gente hasta el día de hoy. ¿No? ¿Y por qué el mal? ¿Y qué es el mal? ¿No? Y Agustín se rompió la cabeza hasta que descubre que no tiene entidad por sí misma. Si la tuviera la entidad, se corrompería como todo lo que tiene entidad. No, no, el mal no existe en sí mismo. Es una ausencia de un bien, algo que debería estar y no está. Al haber una ausencia profunda de un bien, por ejemplo, en el tema de la salud hasta física, un hígado que no funciona bien, decimos está enfermo, pero lo real es el hígado funcionando bien. Un hígado enfermo no es una entidad distinta, es un hígado que debía estar destinado a funcionar bien y de pronto se enferma. Entonces, por eso es importante hacer medicina preventiva antes que curativa, ¿no? Porque es mejor tratar con el ser que con el no ser. El ser existe, el no ser no en sí mismo, ¿no? Ven, ustedes dirán, wow, qué principios filosóficos son los que rigen en el fondo el enfoque de nuestra vida entera. Porque o me enfoco en lo bueno o me enfoco en lo... Fíjense en Jesús. ¿En qué se enfocó? En la buena noticia. Él no se enfocó en lo malo, en la carencia del bien, sino que presentó el bien. Por este camino hay que ir. No se dedicó a combatir el mal, que en sí mismo no existe, sino atendió el bien, ¿no? Dejemos el tema del demonio, que eso sí es una entidad real, ¿no? El mal en sí mismo, como una entelequia, no existe. En todo caso, si existe un mal es porque está actuando en un ser, porque el mal en sí mismo no puede existir. El bien, sí, un ser bueno puede existir. El mal solo puede existir en un ser, y todo ser es un bien. El bien es ser, el no ser, no quiero confundirlos, pero es un principio ontológico fundamental, ¿no? Que rige todo, rige todo. Porque a veces le damos entidad a lo que no tiene entidad. Hay que tener cuidado, ¿no? Les cuento una anécdota. Una vez dije, a ver, ¿qué hay de bueno en el demonio? Nada, dicen todos, casi espantados. No, se equivocan. Porque ustedes están juzgando moralmente. Claro que moralmente no hay nada bueno en Satanás, más vale. Pero desde el punto de vista ontológico existe y todo ser es más que no ser. Así que ontológicamente tiene de bueno que existe. Es un mal, su moral, su vida, todo lo que quieras, pero es un ser. Y el ser es más que no ser, porque lo real es el ser. Bueno, el no ser es una ausencia. Eh, por eso del ser nada viene. Es ridículo esos que hablan de la no creación, de que toda la realidad viene de la nada. No, de la nada viene la nada. Del ser vienen los seres, ¿no? En este caso, de Dios, sumo ser, viene todos los demás seres, ¿no? Por participación. Bueno, entonces digo esto de la antropología fundamental. Cómo veo al hombre, cómo vemos al hombre, y en dos formas fundamentalmente. Ambos, Agustín y Frankl, tienen una mirada siempre, filosóficamente hablando, ¿no? Existencial, experiencial. O sea, no hacen teoría. Experiencia y existencia. Y desde lo existencial, ¿no? Ambos descubren que el ser humano
es un ser dinámico, abierto, en crecimiento, abierto a la trascendencia, porque el ser está destinado a seguir siendo, ¿ven? De algún modo, incluso después de la muerte, hasta el mismo Frankl, siendo científico y médico, lo va a decir, ¿ven? Eh, para el encuentro ideológico con la realidad, diálogos, a través del logos, ¿ven? Logos, no solo palabras, sino sentido. Es un ser entonces para el encuentro dialógico, dinámico, abierto, destinado a la trascendencia. En ambos está presente esta idea de ser humano, indudablemente. Está presente esta idea, ¿no? Cada uno la va a desarrollar con distinto interés. Frankl con un interés fundamentalmente médico, de salud, ¿no? Frente a patologías, frente a la orientación. Y en el caso de Agustín como pastor de almas, guía, orientador espiritual, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? Ambos, más allá del médico y del filósofo teólogo, ambos apuntan a lo espiritual en el hombre, como lo más elevado, lo cual nos indica que hay una ontología también en la antropología, una ontología básica que es tridimensional, que es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Bien sabido esto por todos, ¿no? Psique, nous y soma, pónganlo en el orden que quieran, ¿no? En griego, ¿no? Psique, por algo, psicología, psique, ¿eh? Soma, cuerpo, por eso las enfermedades psicosomáticas, y nous, espíritu. ¿Ven? Obviamente, esto está claro hoy, y Frankl lo dice infinidad de veces. Cada vez que hablamos de la persona humana, si solo nos quedamos en lo orgánico y en un epifenómeno psíquico, estamos reduciendo al hombre. No reducirlo. El hombre es mucho más complejo y a la vez una unidad sustancial, indivisible, de cuerpo, mente y espíritu. En Agustín no está este lenguaje. Estamos hablando de un hombre de la antigüedad donde, por ejemplo, un Aristóteles hablaba de animal racional para definir al hombre como biología y como alma. Una definición todavía en camino, diríamos, ¿no? Hoy no podemos decir así. ¿Eh? Y Platón, por el otro lado, a diferencia de, porque Aristóteles es el fundamento del naturalismo cientificista, diríamos. Mientras que Platón insiste, por eso Agustín sigue a los neoplatónicos, Proclo, Plotino, que lo recomiendo, tiene mucho que ver en la teología católica cristiana el neoplatonismo más que el aristotelismo. ¿Por qué? Porque, por lo que dije, el aristotelismo es más naturalista y el neoplatonismo mira a lo trascendente, a lo espiritual, al nous, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Incluso, como siempre digo, cuando un Tomás integra ambos elementos, y cita mucho a Agustín, Santo Tomás, pero pone una de las pruebas de Dios, el primer motor, está forzando lo que es la metafísica, que es el segundo libro de la física de Aristóteles. Y por tanto, física está hablando, la metafísica es el segundo libro de la física, por tanto el primer motor sigue siendo un ente. Y si es un ente es limitado material. En todo caso, Aristóteles solamente llegó a proponer un ente que mueve a los demás entes, pero nunca una idea trascendente como la de Dios, ¿no? En cambio, en los neoplatónicos está presente esto. En eso superan a Aristóteles plenamente, ¿no? Aristóteles siempre está en el mundo natural. ¿Eh? Este, por eso son mundos diferentes, pero que consideran al hombre más o menos completamente. Tengamos en cuenta que Agustín y Frankl se orientan más por el lado, obviamente, de lo espiritual trascendente, más que el naturalismo. Por eso lo quise introducir todo esto, ¿no? En Frankl, después si quieren, en los otros dos charlas, cursos, les voy a pasar, que es muy importante, siempre lo paso en todos los cursos, las 10 tesis sobre la persona humana. Ahí en Frankl tienen resumido toda la mirada que tiene sobre el ser humano, completa, y de algún modo sobre Dios. Lo vamos a ver muy rápidamente, pero lo vamos a ver, ¿no? Y para llegar a su última tesis, la presencia ignorada de Dios, así está publicado, pero en realidad es del Dios inconsciente, donde postula que hay un deseo innato en todos los hombres de Dios, ¿no?
No se olviden que fue su tesis doctoral en filosofía, o sea, un hombre ya formado, neurólogo, psiquiatra, toda una vida en medicina, y llega a la filosofía y a través de grandes autores, ¿no? Heidegger, Hartmann, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Max Scheler, ¿no? Que le nutre, se nutre de todos estos hombres, este, de Kierkegaard ante todo, ¿no? El padre del enfoque existencial. Fíjense en otro detalle importante. Esto, como es un aperitivo, por ahí parece desordenado, pero es un aperitivo. Discúlpenme. Fíjense en que Agustín, obviamente Kierkegaard es del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, XVIII, XIX, bueno, fíjense en que Agustín, obviamente no tiene noticia de lo que va a ser el enfoque existencial, mal llamado existencialismo, que no hay que decir eso, porque es una exacerbación, ismo. Enfoque existencial, como lo advierte Cary Asper, ¿no? Nunca digamos existencialismo. Enfoque existencial. Bueno, Agustín tenía un enfoque existencial clarísimo, porque él se centra no en la búsqueda de la esencia, por ejemplo, en la antropología. Un ejemplo, ya que hemos hablado de antropología. A él no le interesa qué es el hombre, sino que se pregunte, ¿quién eres tú, hombre? ¿Qué dices de ti? ¿Y qué dices de ti frente a Dios? Fíjense en la diferencia. Es decir, el enfoque existencial va a la existencia y no a la esencia. Porque lo importante, lo que nos va a definir en la vida, es cómo somos, no de qué estamos hechos, ¿no? Que sí es importante saberlo, como esta ontología dimensional, cuerpo, mente y espíritu, bárbaro, sí, pero el ser humano es dinámico, abierto, complejo, se va haciendo a medida que camina en la vida. Y por tanto, la mirada la tenemos que poner en la existencia. ¿Cómo es mi existencia? Existere. Mi ser que es capaz de salir al encuentro, triple encuentro, conmigo mismo, con el otro y con Dios. ¿Ven? Esto es la existencia del hombre. Cómo dialoga con el mundo, cómo dialoga consigo mismo, cómo dialoga con los demás, cómo diálogos, a través del logos, como el diagnóstico, ¿eh? Conocer a través de. ¿Ven? A esto apunta Agustín. Agustín en eso era un existencial, un enfoque existencial, o mal llamado, podríamos decir, existencialista, si quieren. Bueno, permitamos no, porque es más familiar, ¿no? El término. Aunque no lo sea en sentido histórico de encuadre filosófico, porque igual me van a decir, pero es un pensador de los primeros siglos de la era cristiana, sí, pero su pensamiento es existencial, no es esencialista, es existencialista. ¿Me voy explicando? Así que ahí tienen los parámetros en común, fundamentales y fundantes. Fundamentales porque quiere decir importantes, y fundantes porque a partir de ello viene todo lo demás. Todo lo demás que hablemos, como puse ahí, tema de la libertad, de la gracia, la vocación humana, a la unidad, la felicidad, el sufrimiento, todo eso se van dando cuenta que depende de la visión del hombre que tenga. Dime qué visión de hombre tienes y te diré qué terapeuta eres, dice Frankl. O te diré qué médico eres, qué psicólogo eres, hasta qué cura eres. Porque aunque todos podemos creer en Cristo, no todos tenemos la misma mirada existencial. Uno es más abstracta, más normativa. Yo soy más de la existencia humana, concreta. ¿Eh? Uno enfatizamos el encuentro con Cristo y otros con la doctrina, por ejemplo, qué sé yo, con la observancia doctrinal. ¿Se dan cuenta? Entonces, aún dentro de un mismo grupo, tenemos, de acuerdo a la visión de hombre, distintas ópticas, distintos enfoques, evidentemente. Esto es inevitable, que es así, ¿no? Eh, y gloria a Dios que es así. Eso indica, fíjense qué interesante también, a diferencia de todos los saberes y ciencias, cuando uno dice, hago filosofía, estoy diciendo, me estoy preguntando ante todo. Filosofía, ya la palabra, también corrijo, me gusta hacer esto, no es como siempre todo el mundo la traduce, amor a la sabiduría, ¿no es cierto? Filosofía, amor a la sabiduría. No, está mal traducido, es amor a saber, porque amor a la sabiduría indicaría amor a algo que ya está hecho. Amor a saber es lo que mantuvo inquieto el corazón de Agustín para decir en las confesiones, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y tarde te encontré, hermosura y tan antigua y tan nueva, te buscaba afuera y estabas dentro, etcétera, etcétera. Son inquietos Agustín y Frankl, hombres
que también pueden ustedes poner como tópico de encuentro, que lo que estamos haciendo un paralelismo, ahora se me ocurre, la inquietud. La inquietud espiritual, que es una inquietud buena, no es la inquietud de la angustia, ¿no? La inquietud buena de querer saber. Esto es ser filósofo. Todo hombre que quiere saber y se pregunta, más allá de todo lo que le enseñaron, le quisieron imponer, le quisieron obligar por ideología, por doctrina, hasta religiosa, lo que sea, y se pregunta, como hizo Kierkegaard, más allá, por eso yo respeto a este gran padre del enfoque, como dije recién, más que una verdad objetiva de Dios, más importante es saber qué espera Dios de mí. Eso es la cuestión de mi vida. No una verdad objetiva que no me cambia la vida. O, como Cristo nos vino a demostrar, Él nos salva, nos cambia el corazón, y no una ley objetiva buena, como la ley mosaica, que no te cambia nada. Porque yo la puedo conocer y no me cambia el corazón. Porque todo lo externo no cambia al corazón. Nada externo, aunque venga de Dios, no cambia el corazón. Solo cambia el corazón un Dios que se hace interior, Cristo Jesús. Por eso, la religión cristiana no es una religión más de observancias doctrinales, ¿comprenden? Pueden haber muchas. Incluso la misma cristiana, si se la toma como una religión horizontal, de qué tengo que hacer litúrgicamente, canónicamente, observante, dogmas, doctrina, eso es religión, pero eso no implica haberme encontrado con Dios. La verdadera religación es el encuentro existencial, vivencial y transformador, metanoia, conversión. Acá hay varios predicadores, ¿saben lo que es la metanoia? Conversión del corazón. Por eso yo a veces le digo, cuidado a la gente, no vayan a caer en reemplazar el encuentro con Dios que me convierte por su gracia, por una religión de observancias que no me cambia la vida. Eso es lo que descubrió Pablo respecto de Saulo, ¿no? El mismo hombre vivió una observancia religiosa sin Dios y luego vivió al Dios que le cambió la vida. ¿Te das cuenta la diferencia, no? ¡Wow! Por eso Cristo es totalmente novedad y nunca emparchen, como dice el mismo Señor, un vestido viejo con un parche de un vestido nuevo. Arruinamos los dos. Jesús no es un parche a la religión, es algo nuevo. Acabó con una observancia religiosa que no te cambia la vida. Él me cambió la vida con su cruz y resurrección. Y esto lo entendieron ambos, creo. Aunque Frankl, obviamente, siguió en su fe, digamos, una cuestión de cultura y de nacimiento y todo, no es que pidió un bautismo ni se convirtió al cristianismo. Sin embargo, su corazón, y yo siempre digo, es más cristiano que el de muchos cristianos. Yo no tengo dudas, ¿no? Porque en su corazón llegó a captar lo que es la presencia de Dios, por algo fue su tesis. A ver, fue su tesis. ¿Quieren más cristiano que esto? Porque lo cristiano se caracteriza por un Dios interior, no por una observancia exterior, ritual, por ejemplo, ¿no? Esto es lo propio de un cristiano, ¿no? El Dios que te transforma. Y en Agustín fue lo que le cambió la vida. Por eso él siempre apunta a la interioridad. Y lo vamos a ver, el maestro interior, ¿ven? Insiste. Van a ver textos hasta atrevidos, como él nos impulsa a escuchar al maestro interior. No tienes otro más grande maestro que el que está dentro tuyo. El Dios que está en tu corazón, en tu conciencia, que no podés manejar porque es Dios. Y eso dice Frankl. Cuando él habla del inconsciente espiritual, la raíz del inconsciente espiritual, ¿cuál es? Dios, para Frankl. Está clarísimo. Así que Agustín y Frankl me están hablando de lo mismo con lenguaje diferente, de culturas diferentes, de épocas diferentes. Pero están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Por esto que dije en el comienzo, un buen filósofo es el que se pregunta, no se basa en lo que ya le dijeron. Nadie puede decir, filosóficamente hablando, cuando nos preguntamos, ¿por qué la vida y no la nada? ¿Por qué el ser? ¿Por qué el bien y el mal? ¿Por qué? Ah, viene uno y dice, eso ya está respondido.
Ya lo dijo tal filósofo, tal otro pensador. No, señor. La actitud filosófica es preguntarme siempre, ¿tengo derecho y deber? Esa es la gran diferencia con las demás saberes y ciencias, que va por acumulación. Nadie va a cuestionar cómo es, por ejemplo, acá el doctor no va a decir, no, la estructura del corazón voy a empezar a estudiarla ahora. No, porque viene un cardiólogo y dice, ya está estudiado esto. Flaco, tenés que aprenderlo y nada más. En filosofía no hay nada que tenga que copiar del otro. Nada, absolutamente nada. ¿Me puede ayudar? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Agustín me ayuda? Sí. ¿Franklin me ayuda? Sí. Sin embargo, no me evita el deber de preguntarme yo por lo mismo que ellos se preguntaron. No me evita el deber de ser inquieto, la inquietud del corazón, la inquietud del espíritu, que es la inquietud sana, no como la inquietud que te genera el mundo, los quehaceres del mundo. Las dos inquietudes que yo comparo la de Marta y María, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando va a visitar Jesús a sus amigos. Y que siempre también, ven, son errores comunes en la vida religiosa, la toman, no, como el ejemplo de la vida activa y contemplativa, mal, falso, porque Jesús le corrige a Marta, porque María tenía inquietud espiritual y por eso se queda calladita escuchando a Jesús y dialogando con él. Dejó también lo que estaba haciendo, seguro que estaría trabajando, deja todo porque vino Jesús. Inquietud, inquietud por lo fundamental que se va a llevar, dijo Jesús. Eso no lo perderá María. En cambio vos, lo que estás haciendo con las cacerolas eso se pierde. Y estaba tan mal inquieta Marta que se enojó con la hermana y le faltaba decir que deje de perder el tiempo con vos, que me venga a ayudar. Decile, Señor, que mi hermana me venga a ayudar con todas las tareas que tengo. ¿Ven? Estaba inquieta mal. El mundo la había inquietado mal. ¿Ven? Los quehaceres, diríamos, por comparar simbólicamente, la inquietud de María y la inquietud de Marta. La inquietud de María es la inquietud sana, la del espíritu. Y la inquietud del mundo es la que engendró a Marta ese reproche a su propia hermana y Jesús le paró el carro. Pará, Marta, te inquietas por muchas cosas. Sin embargo, una es importante. María se quedó con la mejor parte que no le será quitada. Lo tuyo se te va a quitar. Todo lo que hagas, aunque hayas levantado una pirámide, va a desaparecer. En cambio, esta inquietud espiritual te la vas a llevar hasta la vida eterna. Y ese encuentro con Jesús, María se lo llevó hasta la vida eterna. Marta dejó las cacerolas y la escoba y se perdió, seguramente. ¿Se dan cuenta lo que hablo de la inquietud de Agustín y de Frankl? Inquietud, otro eje en común, que se me ocurre ahora, no lo puse ahí. La inquietud del espíritu, la inquietud del corazón, la inquietud de un buen filósofo, digamos en términos genéricos, ¿no? Porque Agustín no deja de ser un gran filósofo, aunque es un gran teólogo. Y Frankl no deja de ser un gran filósofo, aunque sea un gran médico, un gran terapeuta, un gran psicólogo, un gran psiquiatra. Ante todo es un gran filósofo. Por eso yo suelo decir, y en mi primer escrito sobre el counseling logoterapéutico, que en realidad la logoterapia es una antropología filosófica aplicada. Es decir, una determinada visión de hombre, con su ser, con su objetivo, con su fin, con su sentido existencial. Esos son los temas filosóficos, que la aplican médicamente, psicológicamente, para ayudar a las personas a responder ante los conflictos existenciales. Pero en realidad es un enfoque filosófico que funda todo lo demás que haga técnicamente. Por eso Frankl dice, más allá de la técnica psicoterapéutica, lo importante es el psicoterapeuta, la persona del psicoterapeuta. Y diríamos también en la vida espiritual religiosa, más allá de los métodos pastorales, lo importante es el que predica, el que vive. Jesús, ¿qué método pastoral tenía? Ninguno. Era su presencia, su palabra. Ahora nos matamos con los métodos y qué sé yo, y que tal objetivo y que tal otro, y que hay que predicarle a este y no al otro. Opciones preferenciales. No, querido, no. Vivir y solo con tu vida ya es predicar aunque fueras mudo. Y eso es lo que hicieron Agustín y Frankl. Por eso perduran. Por eso perduran. No porque inventaron una técnica nueva. Ni Frankl porque inventó simplemente una técnica. No, hubiera pasado, como tantos. Y Agustín no perduró
Como cuando yo le digo a los alumnos y cuando le leo algo y no le digo de quién es, ¿cómo? Sí, un hombre del siglo cuarto, quinto perduró. ¿Por qué? Porque descubre el corazón del hombre. Y el corazón del hombre no cambia. Lo que cambia son los ropajes, las culturas, pero el corazón, con sus virtudes y miserias, con sus capacidades y defectos, sigue siendo el mismo. Fue el mismo, es y será el mismo. El corazón humano es el mismo, siempre, ayer, hoy y siempre. El que logra llegar al corazón humano, logra entender algo de ese gran misterio que es el ser humano, ¿no? Que somos un gran magnum mysterium, dice Gabriel Marcel, así define al hombre, ¿no? Magnum mysterium, gran misterio, ¿no? ¿Quién puede conocer lo que es el hombre? O como diría el profeta también sobre el corazón, ¿quién podrá escudriñar el corazón del hombre, ¿no? Con su hondura. ¿Quién conoce? Y no conocemos ni nuestro propio corazón. No conocemos nuestro propio corazón. Por eso le llama Frankl el inconsciente espiritual. Por eso es inconsciente. Si fuera posible llegar a él, dejaría de ser inconsciente para ser consciente. Eso que Frankl llama médicamente inconsciente espiritual, en Agustín es la interioridad y en Kierkegaard es la subjetividad. Pero es lo mismo. Son lenguajes de épocas diferentes. Antigüedad se habla de interioridad y de corazón. El corazón. 10.000 veces creo que está presente en la Sagrada Escritura. Luego, Kierkegaard, subjetividad, el gran descubridor de lo subjetivo en el hombre, la subjetividad, con todo lo que implica. Daría para, a Kierkegaard yo he dado clases especiales durante meses. Entender a Kierkegaard es entender el enfoque existencial, ¿no? Que es básico. Y Frankl habla de inconsciente, porque ya tiene un lenguaje psicológico y comparativamente con Freud, a propósito, más allá del inconsciente pulsional psicológico, que es el cuerpo que habla a través de un inconsciente pulsional, existe, como hay una dimensión espiritual en el hombre, también hay un inconsciente espiritual. Y la raíz de toda nuestra vida espiritual está en el inconsciente espiritual, hasta incluso la raíz de nuestra religiosidad. Por eso no hay dos que tengan la misma religiosidad. No hay dos personas creyentes que tengan la misma vivencia religiosa. Cada uno tiene su vivencia religiosa diferente, porque cada uno se encuentra con Dios de una forma diferente. Aunque hay cosas que compartamos, los sacramentos, el credo, los dogmas, sí, eso sí, pero eso es algo objetivo. Miren, lo universal objetivo habla poco del individuo. ¿Se dan cuenta? Puede ser muy valioso, pero no me define. Todos acá, si somos católicos, podemos definir los dogmas y el credo, podemos recitar el credo todos iguales, pero no tenemos dos de nosotros el mismo encuentro con Dios. Y lo que va a regir nuestra vida futura va a ser ese encuentro con Dios. Dios no nos va a decir, a ver, recita el credo, cuando lleguemos al final de la vida. A ver, ¿cuáles son los dogmas? A ver la catequesis, ¿te la sabés bien? ¿No? A esto apunto a propósito, porque yo creo que los dos son paradigmas de lo real existencial, aquí y en la vida eterna. ¿Qué es lo que realmente hace que juegue mi vida? ¿Eh? Yo una vez le dije a un cura canonista, pobrecito, para colmo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Y le dije, a ver, vos que defendés tanto esto, ¿vos te jugarías la vida eterna por una definición justa, canónica y doctrinal? ¿Te jugarías la vida eterna por eso? Cayó, por supuesto, no dijo nada. Mi vida eterna no me la puedo jugar por una definición. Pobre de nosotros, pobre de nosotros. Estaría en la cabeza, en todo caso, la salvación. Y no está ahí en la cabeza, ¿eh? No está en la cabeza. La cabeza puede ayudar. El tema está en decir sí o no a Dios. Tan simple como eso, ¿no? O simple o no simple, ¿no? Porque decir sí implica todo un compromiso, ¿no? Aceptarlo. Yo creo que ambos, Agustín, sobre todo, lo entendió así. Agustín en todos sus escritos, por ejemplo, en la palabra del Padre Misericordioso, palabra del Padre del Hijo Pródigo, que insiste tanto, cuando ahí da la fórmula también de ver a religiones, el movimiento de la interioridad cristiana
Y la forma de meditación cristiana que yo siempre recomiendo, ya que ahora todo el mundo está buscando métodos de meditación, ¿no? Y dicen, no li fuera sile, no vaya afuera, in te ipsum revi, permanece en ti mismo. Y fíjense en qué dice, porque después está el movimiento de, no como el oriental que se queda ahí, permanecer en sí mismo, salir de afuera, quedarse en sí, y ahí quedarse y hacer om y no sé qué. No, y trasciéndete. Lo que encontrás en lo profundo de tu corazón, trascendete y llevarlo a los demás y vivilo, ¿no? No te quedes en vos mismo, no, en un intimismo. No es intimismo la interioridad. Atención, interioridad no es intimismo. Interioridad es llegar a lo más profundo que puedas, con la gracia, diría el creyente, y el psicoterapeuta con tu capacidad, ¿no? De experiencia interior de vos mismo, objetivarte, desdoblarte, verte a vos mismo, eh, llegar a lo más profundo para descubrir ahí algo que tenés para vivir y compartir. Siempre la trascendencia, siempre el salir y dar, ¿no? No li fuera sin inte ipsum ready, trasciendete ipsum. Pero cuando dice inte ipsum ready, permanece en ti mismo, dice quia in interioriam homini habitat veritas, porque en el interior del hombre habita la verdad. ¡Apa! ¿Por qué habita la verdad en el interior? ¿Porque la crea el hombre? No, eso sería subjetivismo. ¿Ven? El ismo. Yo creo mi verdad. Que ahora está de moda eso, ¿no? El relativismo es hijo, ese enfoque del subjetivismo, ¿no? Todo de acuerdo, como decía el dicho, de acuerdo al cristal con que lo mire. No, no, ahí perderíamos hasta la ciencia, porque la ciencia se basa en verdades objetivas, medibles, y universales para todos. Y la matemática, 2 más 2 son 4 acá y en la China, aunque es una abstracción eso, ¿no? Algo más real sería el cuerpo humano, ¿no? La medicina, que hay una objetividad ahí de conocimiento de órganos, etcétera, etcétera, más que la matemática que es abstracta. Pero son verdades universales. En cambio, cuando dice, en el interior del hombre habita la verdad, se refiere a verdades absolutas, no arbitrarias, creadas por el hombre, verdades socráticamente descubiertas. ¿Cuál era el principio de Sócrates? A través de la mayéutica ayudaba a descubrir que lo que preguntaba el que interrogaba tenía las verdades fundamentales, ya la tenía dentro. Y Sócrates, con su habilidad, ayudaba a que descubra que en realidad la respuesta ya la tenía dentro, el que interrogaba. ¿Por qué? Porque estaba seguro que las grandes verdades están en el corazón humano. Por eso se arriesgaba Sócrates a seguir con preguntas a través de las preguntas que hacía el que preguntaba, valga toda esta redundancia, porque sabía que iba a llegar en algún momento a la verdad que él buscaba, porque estaba en su interior. Sócrates, Agustín, y todos los que creemos que las verdades fundamentales, no cualquiera, las fundamentales, no las arbitrarias, arbitrarias significa las que creó el hombre, avanzar con verde y parar con rojo, es una verdad pero arbitraria, fue creada por el hombre. Estamos hablando de verdades fundamentales. Las verdades fundamentales están en el corazón humano. Y ahí tienen otro eje que los une a Frankl y a Agustín. Y a Sócrates, bueno. ¿Ven? La verdad fundamental es interior, inherente al ser humano. Y está en descubrirla dentro tuyo. Luz eterna, que me ilumine, ¿no? Esa luz que está en mi corazón y no mis tinieblas, etcétera. Decía, siempre van a ver que citas lindas, les voy a mandar algunas, son muy poéticas, pero que tienen un gran contenido, Agustín. Agustín dice mucho y además con palabras bellas, porque era un retórico, ¿no? Era su vieja profesión. Ven qué lindo, ¿no? Cómo uno puede utilizar algo que usó para mal, usarlo ahora para bien. Como quien dice una herramienta que lo usó para mal, porque en la retórica él era, como hoy diríamos, un abogado sofista, que utilizaba la retórica para engañar, para hacer fruto, para ganar políticamente, va como hacen los políticos, ¿no? Que te envuelven te enroscan la viborita y terminas creyendo todo lo que te dice. Y él usó así la capacidad, un hombre sumamente capaz y carismático, atraía a los amigos, por eso lo llevó al manicaísmo primero. Pero fíjense en la inquietud, vuelvo al tema de la inquietud tan linda, y después, 5 minutos antes, me decís y corto. La inquietud del corazón. Era tan inquieto y tan ávido por buscar la verdad, que esto es lo importante.
como la gran Edith Stein, ¿no? Después Sor Benedicta de la Cruz, ¿no? Es decir, la secretaria y académica de Edmund Husserl, fenomenóloga. Edmund Husserl, el enfoque fenomenológico que complementa al existencial, que hay que conocer. Enfoque fenomenológico que sirve para cualquier ciencia, ¿no? La fenomenología en medicina es fundamental, el ojo clínico, diríamos, ¿no? Tal como aparece y el médico más o menos intuye, ve. Eso es un impacto fenomenológico, ¿no? A ver, y después sí, busco análisis clínicos, etcétera, etcétera. Pero esto es importante. Y esa Edith Stein también buscaba incesantemente la verdad. Era atea, filósofa, una gran académica, miren, académica en la década del 30 en Alemania, mujer. Ya se pueden dar cuenta que era algo extraordinario. Ahora es lo más común. Pero una académica en Alemania en la década del 30. Y ella buscaba la verdad hasta que un día dio con un texto de las Moradas de Teresa y dijo, acá está la verdad. Y comenzó después a acercarse al Evangelio, termina conversa y haciéndose incluso monja carmelita de clausura, ¿no? Digo, son inquietos, esos son filósofos, más allá después de terminar en teología, pero si no hay una actitud filosófica, de inquietud, de pregunta, no se llega más que a copiar lo que otro te dijo. Y yo siempre le insistía a mis estudiantes, sean críticos, no traguen ni lo que yo les digo ni lo que le dicen los demás profesores, porque van a ser nada más que unos mediocres copistas. Busquen todo y como decía Pablo, examínalo todo y quédate con lo bueno. Examínalo todo. No tenés que tragar todo como te lo dan, tenés que tener una actitud crítica, hacer cotejar lo que te dice uno y otro, a ver qué de verdad hay, qué descubre mi conciencia, mi inconsciente. Llega a decir, van a ver en De Magistro un texto de Agustín muy breve, pero muy interesante, cuando dice a los alumnos, no hagan caso solo de mis palabras, entren en sus conciencias y si coinciden con lo que yo estoy diciendo, entonces sí puede ser una aproximación a la verdad. Como hoy diríamos, no sé, en otros países, ¿no? Acá decimos, si me pica la oreja con lo que está diciendo, como diciendo, me lo puede decir un gran doctor, pero no me convence lo que dice. Bueno, eso es tu conciencia, que la estás cotejando con el gran docente que te está hablando y que estás descubriendo que no está diciendo una verdad. Porque dentro tuyo hay algo que es parte de tu conciencia que te ayuda a descubrir la verdad de cada cosa. A no ser que directamente tragues sin actitud crítica, cuando uno tiene una actitud atenta, puede verse en un brete de tener que corregir al que te está dando algo, ¿no? Y eso lo decía Agustín, se ponía a él como sujeto de crítica. Miren qué interesante, ¿no? Algo así, me acuerdo bien en el de Magistro. No hagan caso de mis palabras como si diríamos palabra de Dios, ¿no? Lo único indiscutible es la Biblia. Después todos los demás, queridos y queridas, ¿no? Todo es discutible, ¿no? Discutible en el sentido que es sujeto de estudio, de crítica. Crítica en el sentido fundamental de la palabra, ¿no? No ser crítico. Crítica, es decir, investigar, buscar, no quedarse, no conformarse, inquietos. Agustín inquieto, Edith Stein inquieta, Frankl inquieto. Por eso trascendieron. Y la inquietud es preguntarse. Y preguntarse es el comienzo de la sabiduría, por el cual me doy cuenta, como decía Sócrates, que sabio es aquel que descubre que no sabe. Porque cada vez que me pregunto me doy cuenta que no sé. Y que otros no me van a responder fácilmente. Créanme, no. Solamente viniendo Dios acá me respondería todas mis inquietudes. Después lo demás, partecita. Nunca olviden que hay una frase muy importante. La verdad es aspectual. Aquí no existe, no se puede descubrir la verdad completa. Es un absurdo pensar eso, porque somos limitados. Y los que somos limitados conocemos de forma limitada. Un ser limitado como el hombre no puede conocer ilimitadamente la verdad. Y la verdad es aspectual. Comprendemos partes, aspectos. Por ejemplo, aquí, si ahora nos pusiéramos a charlar sobre un solo tema, van a ver que salen aspectos de verdad con el cual podemos conformar un cuerpo nuevo de verdad. Es como ir armando un Frankenstein. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad. En todo caso, solo Dios es la verdad. Nadie tiene la verdad acá, nadie. Entonces, cada uno va aportando un aspecto de la verdad que va descubriendo. Y esta es la realidad existencial del hombre, ¿no? La búsqueda
la inquietud permanente y el ir descubriendo hasta el último segundo de la vida, como diría Franklin, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y aprenderé a morir.